Alejandra Puente, pues bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Ya nos conocemos desde hace tiempo, pero sí ha habido mucho tiempo en el que no nos hemos frecuentado y a lo mejor no hemos tenido alguna plática. Y ahorita con este proyecto, la verdad, te agradezco que te hayas dado el tiempo de aceptar esta invitación. Y pues bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues gracias a ti también por invitarme, que como quiera, como dices, han sido pues varios años ya de no vernos, pero como quiera ahí estamos al pendiente y qué padre que te puedas acordar ahí para invitarme. Pues estamos de alguna manera retomando un poquito estas reuniones o juntas que podemos tener. Sí. ¿Team frío o team calor? Calor 100%, sí. Odio el frío y soy alérgica al frío. Empezamos mal entonces. Yo amo el frío, a mí me gusta así. Siempre pudiera hacer frío, estaría perfecto, estaría muy bien. No, yo sufro. Bueno, pues eres abogada. Uh-huh. Y quiero empezar un poquito con eso. ¿Cómo es que tú elegiste o qué te motivó a decidir estudiar para ser abogada? Pues yo creo que aquí yo siempre les platico el hecho de que normalmente los niños desde el kinder, de la primaria, empiezan a decir yo quiero ser maestro, yo quiero ser policía, X. Y la verdad, no sé por qué yo nunca dije qué quería hacer. O sea, cuando era niña yo nunca lo mencioné. Hasta que estaba como en la prepa, se me empezó a meter como la curiosidad. Ahora sí que bien choteado, pero por las películas. Yo veía así como que las películas de abogados y todo eso, y se me hacía como que muy padre. Pero yo creo que más allá de eso, como que empecé a ver también la diferencia del sistema judicial que tenemos en México con la eficacia que a lo mejor hay en otros países. Entonces, la corrupción y todo eso, yo decía, pues qué padre que yo pueda ser parte de aportar un poquito a mejorar ese sistema judicial y a hacer realmente algo de justicia. Yeah. Y por eso es que decidí estudiar. Pero entonces, sí fue ya más grande, porque por ejemplo, sí. En mi caso, yo sí siento un poco la tendencia a estudiar la ingeniería. Obviamente también por la situación a lo mejor social o el entorno, ¿no? Donde crecí. Pero sí, yo creo que sí, a lo mejor desde pequeños tenemos alguna idea. O a lo mejor con las personas que he platicado sí tenemos alguna idea, ¿no? No es como que quiero ser ingeniero de grande. Sino que a lo mejor es más, profesiones un poco más notorias, ¿no? Bombero, policía. Pero a lo mejor ya con el tiempo sí nos vamos dando cuenta. Digo, en mi caso yo decidí estudiar ingeniería porque fue lo que vi. Y ya cuando ya más grande, en mi caso sí fue ya hasta que terminé la carrera, dije, hay más. Hay más que hacer una ingeniería. Sí. No, yo creo que yo sí evalué varias cosas y a lo mejor propiamente no dije quiero ser abogada, pero como que mi personalidad arrastraba eso, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, varias veces me castigaron por meterme en discusiones de compañeros con el maestro, porque pues era como que es que eso no es justo, o cosas así, entonces siempre era como que andaba de metiche, ¿no? Y a veces yo salía ahí involucrada, pero nunca dije yo quiero ser abogada, hasta ya más grande. Y en la prepa, que pues es cuando ya empiezas con la materia vocacional y todo eso, sí empecé a evaluar, incluso presenté en el TEC para gestión, tuve la leve idea de estudiar para preescolar, no sé qué me pasó, que mosco me picó, la verdad sí ni me gustan los niños, pero tuve la curiosidad y estuve evaluando y analizando sí varias carreras y era como que no, y por ejemplo la prepa me iba muy bien con cálculo y me decían es que métete a ingeniería. Y yo le decía a mi papá, porque mi papá era que sí, yo estudio una ingeniería, es mejor y pagan mejor. Y yo así de que, no, es que mi nombre no se ve bonito con Inge. Y ese era mi pretexto, mi nombre no se ve más bonito con Lic. Y ya, o sea, como que al final yo dije, no, pues yo quiero eso. Y era como, y aún así la dudaba porque se me hacía como que era muy pesada y no sabía como que si la iba a hacer o algo. Pero dije, no, si es lo que quiero y pues al final pues sí lo terminé. Fíjate, por ejemplo, ahorita dices, siento que era muy pesada. Pero, por ejemplo, los que estudiamos ingeniería, bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, las agujas para una inyección, no, nada. Ajá. Entonces yo jamás pensaría haber estudiado medicina. Sí. Y yo pienso, a lo mejor es muy difícil también. Y, por ejemplo, abogada igual. Yo creo que sí es perfil específico para poder estudiar ciertas carreras. Digo, y ahorita de grande a lo mejor uno lo ve y dice, bueno, a lo mejor no es tan rentable una ingeniería porque ya el que vende barbacoa gana más, o cosas así, ¿no? Los pollos. Sí, el que vende cualquier otra cosa gana más. Económicamente a lo mejor no es rentable. Pero ya por vocación yo creo que sí,
como que latinamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tú en tu caso ahorita, bueno, vamos a platicar un poquito a qué te dedicas, pero ¿sí disfrutas el aplicar o ejercer? Sí, o sea, yo por ejemplo, si hablamos en cuestiones generales del derecho, hay mucho campo de donde trabajar, o sea, pues en notarías, por ejemplo, en cuestión, depende de la materia que elijas, pues desde el SAT, desde muchas cosas, y pues yo siempre desde que estaba en la escuela empecé a manejar lo que viene siendo la materia penal, y en cuestión de litigio, nada administrativo. Entonces, como que a veces sí he dicho de que me quiero ir a otro lado porque a lo mejor pagan más o es más redituable, cosas así, pero digo, no, o sea, a mí me gusta ahora sí que andar en los trancazos, sí. Andar acá, y pues ese litigio que yo siempre les digo, pues ando en el litigambre, porque pues la verdad, a lo mejor no es de que no se gane bien, pero pues es de mucha paciencia, o sea, sí tienes que invertir mucho tiempo, paciencia, dinero y todo, o sea, si ya a lo mejor cuando ya tienes cierto tiempo, o sea, como todo, ¿no? Implica cierta dedicación, si eres desesperado, pues no. Sí, a veces querer ganar muy rápido, pues eso a lo mejor desespera y en realidad pues no. Sí, o sea, no y lo pintar, volvemos a la parte de las películas, ¿no? O sea, nos alimentamos mucho la mente con las películas de que siempre ves a los abogados en las películas con sus carrazos y en los trajes bien nice y en los super edificios y yo así como que chequé mi casa, chequé mi carro y nada. Pero pues, o sea, sí, como que sí le encuentras el gusto y a veces es como que, híjole, me gusta mucho, pero pues no sale. O ya buscas la manera de que de lo mismo que te gusta, pues ver la manera de poder sacar algo más. Ándale, eso yo creo que eso es muy importante porque, por ejemplo, en la parte de ingeniería, yo cuando estudié yo tenía una expectativa y luego entras al mundo laboral y dices, es bien diferente, es bien diferente, pero es encontrarle el gusto a lo que sí realmente quisiste estudiar. Y bueno, yo me di cuenta que sí porque hiciste una especialidad. ¿Esta especialidad en qué la hiciste? Es en género de educación. ¿Y más o menos de qué trata esta especialidad? Pues básicamente es para implementar ahora sí todo el revuelo que se ha venido viendo desde hace tiempo. Bueno, primero que nada esta la hice en la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, sí, es que me quedé así. Y pues esa escuela básicamente es de maestros, entonces es cómo implementan todas las cuestiones de género, o sea, ahorita ya es como que son temas bien innovadores y son complicados, porque más allá de que sea complicado de difícil, es complicado son temas espinosos, son temas que las personas no les gusta hablar, no quieren hablar, están cerrados por cualquier razón, por ideas, por la moral, por la religión, por muchas cosas que no están abiertos a entenderlo, y yo me incluyo, porque ahora sí que no, pues esta especialidad, más allá de decir yo la quiero estudiar, fue como que a mí me dieron una beca y entonces era una beca al 100% y era como que, híjole, o sea, pues están bien caras todas las maestrías, especialidades y todo, y pues me están dando la oportunidad, pues va, pero yo les decía, si yo hubiera podido elegir, yo no hubiera elegido eso. O sea, porque yo tenía también como que todas esas barreras y todas esas, pues ideas tanto personales, familiares, morales, religiosas, que al final de cuentas, ya estudiándolo a fondo, te das cuenta que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues es implementar todas las cuestiones de diversidad de género, de perspectiva de género, y que yo creo que fuera de la carrera que estudies te ayuda en general a la situación que tenemos actual, ¿no? Como seres humanos. Entonces yo lo aplico mucho también en lo que decimos de las nuevas leyes de perspectiva de género, de que, por ejemplo, ahorita ya es como una orden de que todos los juicios deben de guiarse con una perspectiva de género, y entonces, dices, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, porque aunque parezca a lo mejor sorprendente, antes había sentencias, en que libraban a violadores de los crímenes, porque la chica traía una falda, porque la chica estaba alcoholizada, cuando pues independientemente como estés vestida, independientemente de las condiciones que esté, nadie te da derecho, ¿verdad? A violar a alguien, a abusar de alguien. Y entonces se tomaba más importancia ese tipo de cosas, o simple y sencillamente lo de ahora. Antes te decían, tienes que esperar 72 horas para buscar a alguien. Ahorita ya no, o sea, ya es inmediatamente, desde el momento en que ya consideras a alguien desaparecida, ya las empiezan a buscar. Todo eso entra como parte de la perspectiva de género, porque también es la cuestión de que
y que todavía lamentablemente pasa. Vas al MP a denunciar una desaparición de una chica y dicen, seguro anda con el novio. No, que chécale bien, o anda enfiestada, o cosas así, y lo vemos en una publicación simple y sencillamente, lo ves en Facebook y 50,000 comentarios atacando a la chica, sí, ¿no? Entonces es como que toda la perspectiva distinta en cuestión de género de empezar a ver esas cosas. ¿Tú crees que toda esta, no sé, estas limitantes de hablar de estos temas tenga que ver con cambios generacionales? Por ejemplo, no sé, a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos normalizaban mucho este tipo de cosas de no hables de esto, no hables sí, de totalmente. Y ahorita pues hay un cambio. Porque volvemos a la parte de la moral, o sea, era como que no, es que eso es incorrecto, es que una mujer, o sea, y volvemos y aquí entra siempre el machismo, ¿no? Entra, una mujer no puede hacer esto, decir esto y demás, pero un hombre sí, o sea, una mujer no puede tener más de 1, 2, 3 novios y un hombre puede tener 4 novias al mismo tiempo y se lo aplaudían, ¿no? Sí. Y entonces el hablar esto pues hiere susceptibilidades, hiere costumbres, hiere moral, porque a lo mejor, o sea, siempre yo les digo, tu moral no es la misma que la mía. Y entonces a lo mejor moralmente para mí eso es correcto, para ti no. Entonces moralmente para muchos es correcto a lo mejor que un hombre tenga 3, 4 chicas, ¿no? Entonces el hablar de estos temas, el contradecir, el decir estoy cambiando algo y hablando de algo que antes era tabú, porque incluso era tabú, pues claro que trae es una revolución completa. Sí. Y ahorita ya las nuevas generaciones están un poco más abiertas. Sí. Tanto a escuchar como a ver que sí, se puede platicar de estos temas. A mí me sorprende mucho que me ha tocado ir, por ejemplo, a dar como tipo pláticas o a repartir como que folletos informativos en empresas, por ejemplo, y la gente es como que no se acerca, como que le da pena en empresas. O sea, y me ha tocado ir a prepas, a secundarias, y los chavitos son bien abiertos de que, oye, ¿y esto cómo? Es que yo tengo una duda. Y tú es como que, bueno, si quieres vamos a un lugar privado. No, aquí, o sea, no son cerrados, o sea, y está padre porque yo la verdad le tenía mucho miedo a los de secundaria y prepa. O sea, yo decía, meterme con estos chavitos, o sea, yo no sé cómo me van a recibir, si me van a atacar, lo que les voy a decir, me van a aventar los folletos en la cara y no. O sea, yo me sorprendí porque, o sea, pues sí, o sea, las personas ya de más edad, digamos de 30, 35 para arriba, todavía como que le temen a esos temas y todo. Y los chavitos era como que la normalidad del mundo, incluso te cuestionaban y te respondían a lo mismo que tú, o sea, porque están informados. Malamente a veces por redes sociales que está la desinformación, pero algunos otros sí se toman a la tarea de investigar otras cosas. Sí, porque por ejemplo ahorita con las redes a lo mejor tenemos acceso a todo, pero no todo es a todo y a nada. A todo y a nada, no todo es de buena fuente. Sí. Y hay demasiada distorsión también de sí, exactamente. De lo que puede a lo mejor unificar tanto lo que puede hacer más, no sé si correcto sea la palabra, pero que pueda unificar un poco más la mayoría de las posturas, ¿no? Que pueda ser de bien para todos. Sí, porque a veces es como que, como dices tú, se pone de moda empezar a juzgar o a criticar cierta cosa, pero así como se pone de moda también, por ejemplo, yo les digo, ahorita está de moda hacer good vibes. Sí. O sea, es como que, ay, qué mal que estás criticando, sí. ¿no? O sea, y es una moda, que digo, pues qué padre que se pongan esas modas, cuando a veces hay modas malas, ¿no? Ajá. Pero también a veces es como que, híjole, o sea, realmente no es algo que tú piensas, nada más lo dices porque está de moda decir X frase de todo súper bien, todos felices. Sí. Ajá. Bueno, estudiando un poquito nos damos cuenta que ya se puede medir la violencia que se genera tanto en los diferentes círculos sociales, ¿no? Familiar, laboral. Por ahí tenemos lo que es el violentómetro. Lo vi ayer en una entrevista. Entonces, no sé si nos puedes platicar también qué es el violentómetro y para qué se utiliza. Bueno, pues el violentómetro básicamente es una herramienta. Y yo siempre les digo, quiero yo pensar que le pusieron por la base de un termómetro, ¿no? O sea, son los numeritos que vienen escalando. Ese en un principio venía, como que de arriba hacia abajo. O sea, empezaba, en la parte de arriba empezaba, con bromas hirientes, celos, chantaje y así. Y en la última, que era hasta abajo, era ya el color rojo, porque empezaba en verde y luego amarillo, naranja, rojo. Y actualmente, esto lo modificaron hace como 2 años, año y medio.
es al revés, empieza abajo desde el 1 y termina en el rojo, porque pues sí, lo lógico es que aumente, ¿verdad? No que baje. Entonces, ya está modificado y pues nos ayuda a identificar qué tipo de violencia estamos viviendo. Ahora, también es importante mencionar eso de que hay tipos de violencia. Nosotros escuchamos normalmente violencia y luego lo que se nos viene a la mente son golpes. Cuando pues realmente existen muchos tipos de violencia, pues desde la psicológica, la patrimonial, la económica, la simbólica, entre otras, ¿verdad? Que muchas de ahí se derivan otras tantas. Sí. Pero son como que las básicas. Y ese violentómetro, pues obviamente va en ese orden. Empieza con la violencia psicológica, y pues va aumentando a la física. Y el último nivel del violentómetro es el asesinato. O sea, que empiezan. Entonces siempre se hace la mención de que la violencia nunca disminuye. Que sí se puede disminuir con una persona, sí, pero por sí sola no va a pasar. Entonces, este tipo de herramientas se les hace de conocimiento, pues creo que ya viene, como mencionó, estoy segura, ahora sí que no, que me desmienta aquí Luis Ángel, el que viene mañana, ya viene creo que en libros de secundaria el violentómetro en los libros. Y si no, siempre hay pláticas en las que se les explica, pues para que vayan identificando, porque por ejemplo en alguna ocasión que a mí me tocó explicar o exponer esto, me decían, ¿cómo que las bromas hirientes son o las bromas, vaya, son violencia? Pues sí, porque ya te estoy diciendo gorda y a lo mejor a mí me hace sentir mal que me digas gorda, porque ya te digo pues, infinidad de adjetivos, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, que la ley del hielo y que son cosas que hacemos con regularidad y decimos, no, yo no. Entonces, otra cuestión que yo siempre veo, yo trabajo con mujeres víctimas de violencia y cuando me toca como que explicarles este tema, yo también les doy talleres. Entonces, yo siempre les digo de que, a ver, vamos a ver en el violentómetro en qué nivel están. Y entonces sale la primera a decir, no, ay, pues yo estoy en el nivel de golpes, por ejemplo. Y luego digo, no, a ver, todas, si están aquí conmigo, pues yo estoy en atención a víctimas, ¿no? Por alguna razón, lógicamente, todas van a estar en el rojo. Yo no quiero que me digan qué nivel están ustedes como víctimas, en qué nivel están como agresoras. Y se quedan así de que, o sea, bien serias de que, no, yo no soy agresora, yo soy la víctima. No, tú también eres agresora. Porque a poco te quedaste ahí, y no digo que todas, ¿verdad? Pero, a ver, ¿por qué empezó la discusión? Ah, pues porque entré al Facebook y le empecé a checar y con su contraseña, ay, aquí viene a stalkear. Y el stalkear también es un tipo de violencia. Ay, no, pues es que le dije gordo, le dije panzón y se enojó, no andaba de humor, pues es que ya son bromas hirientes. No, pues es que tenía una semana que no le hablaba, pues ya es la ley del hielo. Y entonces empiezas, le digo, es que hay que ser, no nada más es ponernos en el punto de víctima, sino también en el de victimario, de que muchas veces no somos conscientes y nada más es pobrecita de mí, pero no somos conscientes de que también violentamos nosotras o nosotros, ¿verdad? En general. Cuando se les pregunta a ellas, desconocen que están, o más bien que esto es parte de una persona violentada o agresora, y me refiero a que normalizan que así sea la situación. Sí, porque la mayoría de ellas es como que les haces una entrevista inicial y en la entrevista en términos generales les preguntas, ¿has sufrido violencia? Y dice, no. Ah, bueno, entonces, ¿te han chantajeado? Sí. ¿Te hacen bromas hirientes? Sí. ¿Te han hecho la ley del hielo? Sí. ¿Te han encerrado? Sí. ¿Te prohíben la manera de vestir, de maquillarte? Sí. Y entonces es cuando a veces sí es muy impactante para ellas decirles, oye, pues mira el nivel en el que estás. O sea, ya no estás, porque también se divide en bajo, medio y alto la violencia, entonces es como que pues no tienes un nivel bajo, y entonces, pero es que no me pega. Pues no, pero todos los días te grita. Pero es que no, o sea, nunca me ha golpeado. O no me grita. Pues no, pero te encierra, te quita las llaves, te quita dinero. Entonces es como que a veces no son conscientes, de igual manera que no son conscientes que ellas también aplican cierto tipo de violencia. Entonces hay un cierto desconocimiento de, por ejemplo, digo, yo no sabía que existía esta herramienta del violentómetro hasta apenas ayer. Y entonces lo empecé a ver y dije, o sea, este tipo de cosas
son violencia. Uh-huh. Y entonces te das cuenta de que, bueno, alguna vez he hecho bromas de este tipo. Entonces estoy en este nivel, pero ya es con conocimiento, ¿no? Ya porque a veces lo normaliza uno y dices, bueno, pues no. Es que más que el desconocimiento es la normalización. Uh-huh. O sea, yo sé que a lo mejor esto, o sea, es algo que te duele, pero yo estoy bromeando. Y la justificación de siempre es, tú sabes que es broma. Sí. ¿Sabes? O sea, pero realmente no sabes a qué nivel afecta a la persona. Sí. Entonces, por ejemplo, en otro violentómetro, que es el de niños, vienen los apodos como parte de la violencia. Y entonces en alguna ocasión me decía un niño, es que a mí me gusta que me digan flaco. O sea, a mí todos me dicen flaco y a mí me gusta que me digan flaco. Y yo le digo, bueno, es que también es entender esa parte de la violencia, ¿no? No es violencia hasta que no incomoda a la otra persona. Uh-huh. Cuando ya la otra persona a lo mejor te externó, o a veces no necesitan externarlo, tú notas a la persona incómoda, uh-huh. Molesta o demás, y es en ese momento en que a lo mejor una broma se convierte en violencia, uh-huh. porque a lo mejor yo me puedo llevar bien pesado contigo y a mí no me va a ofender nada porque uh-huh. yo sé cómo nos llevamos, pero a lo mejor ya llega el punto de la broma en el que, híjole, ya me quedé yo seria, ya me dolió, ya algo, y ese es el momento en el que ya es violencia. Y hay gente que se presenta con sus propios apodos y pues no puedes alegar violencia si la misma persona dice, dime así, ¿no? O sea, yo tengo un tío que dice, no, o sea, es que yo prefiero que me digan con mi apodo porque mi nombre está muy feo. Entonces, o sea, él le ofende su nombre. Es al revés. Sí. Entrando un poquito en ese tema, ¿cómo son las características de una persona que es agresora? No sé, ¿cómo podemos identificar a una persona que no tanto que se dé cuenta, sino que a lo mejor estas pequeñas cosas que hace son indicios de que es una persona agresora? Pues es que yo creo que esto es un tema muy, muy amplio, y más allá de amplio, pues es que somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos somos muy diversos. Entonces, o la mayoría, o ahora sí que lo que predomina es que el agresor siempre es encantador. ¿Encantador? Es encantador, porque ¿cuántas veces no conocemos al típico señor que es súper amigable y amigo de todos y de que se ofrece a hacer, de ayudar y de todo, pero cierran la puerta de la casa y la señora... Y a veces nosotros mismos lo juzgamos, ¿no? De que, mira el señor, bien amigable, todo, y la señora ni habla ni nada, pero no sabes que es que no habla porque realmente se lo prohíbe, que no habla porque, pues, es el chantaje, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces los agresores más graves son sumamente encantadores, porque te enredan, te cautivan al grado de que tú no vas a creer que esa persona realmente es un agresor. Te digo, ahí tenemos diversos tipos de agresores. Hay unos que no les importa y son agresores, pues ahora sí que frente a las personas y gritan y agreden y todo. Hay otros que son agresores pasivos, ¿no? O sea, que es como que, no sé, te traje la comida, de que, pues mejor hubiéramos comprado. Pero ¿por qué no? Pues es que, pues vas para el mugrero que me das. O a lo mejor no hice mugrero, pero pues es que está mejor porque pues si antes, o al menos cocinaste, ¿verdad? Porque tú no sabes cocinar. O sea, te hacen insultos o te sobajan de alguna manera muy discreta en la que realmente no te das cuenta. O de quiero postular a no, es que yo creo que no. O sea, o usan al revés en vez de insultarte, porque hay quien sí te dice, no, tú eres muy tonta para ese puesto de trabajo, no. Y entonces ya te dan en tu autoestima y ya no lo haces. Hay quien más, a lo mejor te lo hace más disimulado de que no, tú no trabajes, estás perfecta aquí en la casa, yo te doy todo lo que necesitas, pero es un medio de control. Porque tú mientras no tienes una autonomía, una independencia económica, pues ya te estás dependiendo totalmente de la persona. Entonces puede ser que yo decida, ay, sí, qué padre, yo quiero que me mantengan, pero a lo mejor hay alguien que no y no se lo permiten. Entonces, ahora sí te digo, hay muchos tipos de agresores, o sea, y ya como que tendríamos que especificar a lo mejor en uno en concreto, vaya, porque pues como seres humanos somos muy diversos, somos muy variados, tenemos diversas personalidades y pues estas personalidades varían al tipo de agresor que somos, y te digo, y al final de cuentas todos en distinta medida lo somos.
Sí. Bueno, pero a veces, por ejemplo, como dices, no, ni es consciente, ni es ni a propósito, pero a lo mejor caemos en este tipo de señales. No, y hay gente que es agresor fuerte, violento, de golpes, y ellos lo ven con la normalidad de la vida, porque su papá les enseñó que así debe ser. Hace poco tuve un curso, y el expositor nos decía que el día de su boda fue, no estoy segura si un tío, y le entregó un anillo grandísimo, y le dijo de que este es mi regalo de bodas. Y el primer día tú le vas a dar una cachetada con el anillo por lo que sea. Y él como que nada más, porque nada más para que sepa quién manda, perdón. Y entonces es como que, y son realidades, o sea, son realidades que se ven, o sea, de que mismos papás incitando a los hijos a ser infieles, a dar golpes, a insultar, a decir, a ver, ¿quién tiene los pantalones? Y cuánta burla no hay, ¿no? También de que, ay, ¿cómo que anda limpiando la casa y luego para qué tiene vieja? Sí. Porque son los comentarios. Y entonces, pues para muchos es la normalidad de que, pues tiene que saber quién manda y son los golpes. A lo mejor para otras personas es como que, pues tenemos otro tipo de educación y es como que eso no, pero a lo mejor sí tenemos permitido estas otras cosas. Sí. Entonces, pues sí, o sea, sí es muy variado todo esto. Y yo creo que, no sé, a lo mejor la manera es, pues caes al diálogo y hablas, ¿no? Y sabes que, yo tengo esto aprendido y yo sé que esto no es correcto. Claro. Y la otra persona tiene otro tipo de educación que pudiera parecer que para él es normal, pero en ese diálogo pues te das cuenta de que, estoy haciendo algo mal. Pero aquí entran también los choques culturales, porque entonces yo digo, a lo mejor yo estoy acostumbrada que si yo tengo un problema contigo, yo lo hablo y te digo, a mí no me gusta esto. Pero entonces tú dices, no, a mí no me gusta que me digas que no te gusta de mí. Y también. Yo no lo voy a aceptar y yo no voy a hablar. Sí. Y en vez de hablar, pues mejor te meto tu tunda. Sí. Y entonces, porque, o sea, parece broma, pero es real y es algo que al final de cuentas veo todos los días. Y, o sea, yo he atendido a personas que de verdad, o sea, a veces me dicen, pierdes la capacidad de admiración. Jamás la pierdes. Manches. Porque si llega un punto en el que dices, bueno, o sea, ya estás acostumbrada a lo mejor a ver a la señora golpeada, estás acostumbrada a los niveles de violencia muy, muy altos, pero entonces tú cuando ya ves la historia o te narra la historia del por qué, en una ocasión atendí a una señora, ella llegó con el brazo enyesado, o sea, le fracturó el brazo. Y entonces yo la empiezo a cuestionar pues para hacer las denuncias, las demandas y todo lo correspondiente. Y me dice, lo que pasa es que, porque a mí mi duda era, tienen 5 años separados, ¿por qué la agredió si ya ni siquiera vivían juntos? Y entonces dice, es que la niña subió un TikTok. Y el TikTok hacía alusión a que el señor no les daba pensión. Y el señor vio el TikTok y se fue y se fregó a la señora. Y es como que, ¿cómo es posible? O sea, fue un TikTok que ni siquiera subió la señora. O sea, lo subió la niña. Sí. Y ya con eso tuvo. Tuve otra señora que fue porque el señor habían comprado como que pizza para cenar y él le dijo, yo no quiero ese mugrero. Y entonces dijo la señora, bueno, pues no tengo otra cosa, hago tacos de frijoles. Y luego cuando ve ya en el trabajo que eran tacos de frijoles, le empieza a reprochar que ese mugrero qué, y que no sé qué, que ya los había tirado, pero no, o sea, con unas palabrotas que dices, no puede ser, y la amenazó de muerte por haberle echado tacos de frijoles. De verdad. Y fíjate cómo son cosas que, porque vemos los memes en Facebook, sí. Y a lo mejor pasa el meme y nos da risa, pero son realidades que llegan a eso, o sea, amenazas. Y ya ahorita, o sea, con este conocimiento dices, pues es que un meme en realidad pues viene de algo que sucede, ¿no? De lo que sí sucede en la realidad. ¿Sí? Ahora, el perfil de una víctima, a lo mejor que esa persona no se da cuenta que está siendo víctima de violencia, que lo normaliza. ¿Cómo podemos identificar a una persona que está siendo víctima de violencia? Pues es que también aquí entran varias cuestiones, al igual que con el agresor. Por ejemplo, dices, hay quien no se da cuenta, ¿sí? O sea, definitivamente hay quien dice de que, es que me cela porque me quiere, porque eso está muy,
muy marcado, o sea, y son lo que le llamamos los mitos del amor romántico. Sí. ¿Por qué? Porque en las novelas, en las películas te han enseñado eso. Yo siempre pongo de ejemplo el capítulo de La familia Peluche. Hay uno donde Federica estaba enferma y entonces va y recoge Ludovico los resultados, y dice que se va a morir en una semana. Y entonces, pero resulta que dice, no, pues ya no voy a pelear con ella, ¿no? Porque ya se va a morir. Y Federica empieza, ya no me quiere, porque hoy no me ha reclamado, y le grité, y le aventé la comida, y le hice esto, y le hice el otro, y no, ya no me quiere. Y ella empieza a entrar en depresión porque Ludovico ya no la quiere, porque ya no pelean. Sí. Y entonces, o sea, ahí es, pues obviamente es un programa de comedia, pero que sí se adapta a la realidad en ciertas cuestiones. O sea, yo he tenido amigas que dice de que es que ya no me cela, ya no le importo. O sea, sí, o sea, son realidades. Entonces, hay gente que lo tiene muy normalizado y es como que sí me tiene que celar, ay, sí me dice qué ropa me ponga, le tengo que pedir permiso para ver incluso a mis papás. No, o sea, gente que va así. Y otras tantas que realmente no lo tienen, o sea, son conscientes de que están viviendo una violencia, pero pues a lo mejor por miedo, por muchísimos factores, porque no tienen una red de apoyo que a lo mejor, yo digo, ay, bueno, pues yo ahorita me separo, yo voy con mis papás, yo voy con mi hermana, o yo tengo una independencia económica y yo puedo rentar una casa y me voy, pero hay quien tristemente no lo tiene. Y entonces es como que volvemos a la moral en la que vas y le dices al papá o a la mamá, me quiero divorciar. No. No, porque es pecado. Porque a Diosito no le gusta que la gente se divorcie. Sí. No, porque te querías casar. Hay una frase que yo escuchaba mucho en mi familia, que era que querías carreta, arrástrala. Querías cruz, cárgala. Y entonces tú decidiste casarte, tú te tienes que quedar ahí. Cuando realmente a veces ese matrimonio tristemente te lleva a la muerte. Entonces son muchos factores que implican, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que aquí entran muchas cuestiones también de decir, a lo mejor una persona súper alegre de repente ya, pues es muy callada, muy triste y ya no sale alguien que salía, cambió su forma de vestir, pero pues eso no es un factor determinante, porque hay personas que lo pueden ocultar. O sea, tú me puedes ver a mí perfectamente, pero no sabes que realmente yo al llegar a mi casa estoy sufriendo algún tipo de violencia. Sí. Y luego todo eso desencadena a lo mejor en cosas más graves, ¿no? A lo mejor la depresión, a lo mejor en pensamientos suicidas. Sí, o sea, todo esto viene de la mano con una serie de cosas. Por eso las atenciones normalmente son integrales. Es pues es trabajo social, es legal y es psicología. Y entonces a veces me topo mucho porque también la psicología es un tabú. Y entonces estamos acostumbrados a decir, ay, es que va al psicólogo porque ya está loca, o está loco. Y entonces, incluso, ¿cuántas veces, yo a veces les digo, vengo de loquero? Sí. O sea, porque ya, o sea, yo lo digo en manera de broma, pero hay gente que sí lo ve como algo malo, o sea, sí, ¿por qué me estás mandando con el psicólogo? Ni que estuviera loco, ni no sé qué, cuando pues no es así, ¿verdad? O sea, yo digo que la salud mental es algo muy básico, pero que no le tomamos esa importancia, de vida, y entonces muchas personas es como que me quiero divorciar, y yo, ok, perfecto, pero vamos a pasarla también al departamento de psicología, pues para que lleve su proceso, psicológico. No, pero así sin psicología, ¿no? Es que es importante. ¿Por qué? Porque luego nos topamos con otra cosa que es el ciclo de la violencia. Consta de 3 fases y pues se muestra en una imagen como un circulito, que casi como el ciclo del agua, vaya, con flechitas. Y entonces empieza con la discusión, la agresión y termina en la luna de miel. Entonces, cuando discuten, y entonces a lo mejor yo empiezo a pelear, que no me gustó la comida, que me dijiste, que me hiciste, etcétera. Pero puede quedarse ahí, porque a veces piensan que por ser un ciclo forzosamente tiene que cumplirse como va. Y no, yo les digo, puede quedarse ahí, o puede avanzar, o de uno puede regresarse a otro, o puede seguir. Cuando ya estamos graves es cuando ya es, ahora sigue muchos le llaman que propiamente no es un ciclo, sino una espiral, porque pues continúa. Sí. Entonces, a lo mejor empezamos a discutir, ya no te hablo, no me hablas, mañana nos contentamos, se pasó.
y ya, ahí se quedó en discusión. Puede ser que ya pasa a la agresión, en que ya cometió una acción, a lo mejor propiamente no es una agresión a tu persona, pero a lo mejor ya vente aquí la mesa, ya azoté la puerta, pero eso aumenta, como digo, siempre aumenta. Entonces a lo mejor hoy no te pegué a ti, pero sí te aventé la puerta, sí te aventé la comida, lo que sea. Mañana ya te voy a empujar a ti. Pasado mañana a lo mejor ya te doy un golpe. Pero entonces, en ese lapsus, o sea, podemos regresar a la discusión y luego otra vez a la agresión y ahí se queda. Pero normalmente también pasamos a la luna de miel, que es el típico perdóname, no supe lo que dije, me ganó la emoción, ya voy a cambiar, te traje flores, te compré lo que te gusta. Y entonces es la luna de miel que puede durar 1 año, 2 años, 1 mes, 1 semana, 1 día, 1 hora. Entonces, o sea, eso varía también de las personas. Y empezamos otra vez con la agresión. Y mientras no se atienda, pues es probable que sigan este ciclo, ¿no? Claro, sí, o sea, porque al final de cuentas volvemos a esa parte de que puede ser que lo tengan muy normalizado, puede ser que no se den cuenta realmente, o puede ser que sí son conscientes y cínicamente lo siguen aplicando porque les gusta el ejercicio de poder. Entonces, actualmente, desconozco la verdad desde cuándo, pero esto es muy reciente. Antes, cuando tú presentabas una denuncia ante el Ministerio Público por cuestiones de violencia familiar o violencia en general, pues le hacían llegar la notificación con las respectivas medidas a los agresores y se acabó. O sea, era como que si vuelves a cometer alguna situación similar, pues estas son las sanciones, ¿no?, que se te van a presentar. Actualmente es como que sí te notifico, sí están tus medidas de protección, la orden de restricción tal vez, pero además tienes que presentarte a terapias por control de la ira, por agresiones, y estos se llevan pues con trabajadores sociales, con psicólogos, que pues al final de cuentas sí te ayuda. Y ya recordé, volviendo a la parte de la atención integral, es eso de que pues es importante que tú hagas consciente las situaciones que tú has hecho y las que te están haciendo quedarte a lo mejor ahí, porque pues todo es trascendental, o sea, todo lo que hacemos o todo lo que hemos vivido nos hace ser las personas que actualmente somos, ¿no? Entonces a veces es como que yo no quiero la terapia, pero eso te hace caer en el ciclo de la violencia otra vez, el no estar en terapia porque no eres consciente. Y entonces regresas a tu agresor, regresas al riesgo, ¿no?, que estás viviendo. Y en cambio, o simple y sencillamente que a veces no regresan a lo mejor, pero no terminan el proceso legal, que pues más adelante les trae también conflictos pues legales, ¿verdad?, que afectan a muchas cuestiones. Entonces por eso es importante que se lleven en conjunto las cuestiones psicológicas con las legales. Y porque al final de cuentas un proceso legal siempre es complicado. Y más, bueno, de lo que sea, ¿verdad? Ahora sí que vivimos de problemas. Y entonces yo les digo, pues es complicado y por mucho que a lo mejor ahorita el divorcio ya es incausado, ya no tienes que decir por qué te quieres divorciar, simplemente manifestar que quieres hacerlo. Y me dicen muchos de que no, es que qué fácil y que no sé qué, y por la cuestión de la moral y también de la educación del no divorcio y demás, yo les digo sí, pero por ejemplo una persona que vivía situaciones de violencia, el tenerlo que contar al abogado que lo va a atender, y luego te dan una audiencia y estarlo contando frente al MP, frente al otro abogado, frente a tu agresor, frente al juez, frente a secretarios. Y eran juicios que duraban años y podían decirte no te divorcio. Y entonces ahorita ya no tienes que explicar nada. Claro que si tú sufres otro tipo de situación más fuerte, pues eso lo llevas ya en vía penal, pero en cuestión de divorcio no tienes que acreditar ni explicar absolutamente nada. Entonces yo les digo, sí es muy desgastante. Entonces, si así, sin contar todo lo que te pasa, es desgastante emocionalmente, pues cuanto más antes que tenías que dar explicación de todo. Sí. Fíjate, ahorita que hablábamos de los dos perfiles, del agresor y del de la víctima, justamente iba a preguntar eso de cómo es que se atienden a las personas. Y me voy a brincar a otra pregunta que va un poquito relacionado con esto, sobre los divorcios, pero es previo, ¿no? Y lo platicábamos ayer. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una pareja de novios que a lo mejor duran mucho tiempo de novios y no sé si un caso así pudiera caer en violencia, y me refiero a que antes se podía demandar
cuando había mucho tiempo y le estaba haciendo perder el tiempo. Y se llamaban esponsales. ¿Esponsales? Ajá. Okay. Y que no había este compromiso, ¿no? No sé si esto cae o caía antes dentro de alguna especie de violencia por hacer perder el tiempo, por la otra persona esperaba, ¿no? Pues es que yo creo que eso es bastante subjetivo, ¿no? Okay. O sea, si tú me preguntas a mí personalmente, yo podría decirte que esa es una cuestión, pues ahora sí que se tuvo que haber hablado, porque entonces cuando tú tienes una pareja, pues yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo no tengo intención de casarme nunca, o a lo mejor sí, pero yo no quiero tener hijos. Pero tristemente volvemos a la parte de que la sociedad son muy contadas las personas que se saben comunicar. Sí. Y entonces estamos acostumbrados a que damos todo por hecho y no comunicamos nada. Sí, y entonces es como que, pues sí, o sea, actualmente, porque antes incluso lo decía hasta la ley, ¿no? O sea, por ejemplo, el fin del matrimonio es la procreación. Y era una causal de divorcio también el no... el que alguien no pudiera tener hijos. Entonces, porque no se estaba llevando a cabo los fines del matrimonio. Actualmente, pues no. O sea, solamente, o sea, la definición incluso de matrimonio ya se modificó. Entonces, pues para mí, yo puedo decir, yo puedo durar 10 años con mi novio y si los dos estamos en la misma sintonía de que no nos queremos casar o no queremos tener hijos o sí nos queremos casar, pero a largo plazo, pues ya es una cuestión de eso. Pero antiguamente yo creo que también entra esa parte de la cultura, ¿no? Era como que era mal visto incluso ver un noviazgo de muchos años. O sea, no, sí. Es que ya se tienen que casar. Y entonces por eso a lo mejor fue que en algún momento se tipificó eso. Pero yo no lo veo como violencia, porque pues es algo que para mí era cuestión de comunicación. Sí. Ahora sí te digo, ya es muy subjetivo. A lo mejor a alguien que ya le pasó diría, sí, yo quiero demandar, ¿y por qué lo quitan? Sí, pero por ejemplo, entonces alguien cuando ya se casan o ya hay matrimonio y que no hay nada, que no hay violencia, que no hay abuso y que como quiera de esta manera deciden ya no continuar y me voy a divorciar sin causa. Ahí es posible pues romper ese matrimonio. Sí, porque al final de cuentas yo les digo, se tomó al matrimonio como lo que es en cuestión legal. Le digo, ya en cuestión religiosa es otra cosa muy aparte, pero en cuestión legal el matrimonio es un contrato. No más que es un contrato con corazones. Sí. Pero es un contrato, entonces uno de los requisitos para llevar a cabo un contrato es ¿cómo se llama cuando estamos de acuerdo los dos? ¿Un acuerdo? No, ya se me olvidó cómo es la palabra. ¿De acuerdo los dos? La voluntad. Perdón. Okay. Uno de los requisitos para llevar a cabo cualquier contrato o por cualquier convenio es la voluntad. Yo tengo que estar de acuerdo, tú tienes que estar de acuerdo. En el momento en que la voluntad de uno de los dos se pierde, el contrato se cancela. Entonces es exactamente lo mismo. Por eso es que ya no te piden una explicación o una razón justificada para poder disolver ese contrato. Simplemente yo ya no tengo la voluntad de continuar. Entonces, tu derecho es que te avisemos que ya no va a continuar ese contrato, pero tú ya no puedes alegar de ninguna manera para decir que se continúe. Digo, sí ha cambiado, ¿no? Porque antes a lo mejor yo tenía idea de que era distinto. Sí, o sea, antes, y todavía se ve mucho en las novelas de que es que no me quiere dar el divorcio. Sí. Y todavía llegan muchas señoras de que me amenazó que si me iba, no me iba a firmar nunca el divorcio. Pues no lo tiene que firmar. O sea, ya no es necesario, pero se tiene ese tabú. E incluso también la amenaza del abandono de hogar, que era antiguamente una causal de divorcio, y todavía amenazan a las señoras. Te voy a demandar por abandono de hogar. Cuando pues no, o sea, no aplica. Ya no es causa de... Exacto. Y aparte, y suponiendo, ¿verdad? Que todavía estuviera eso vigente, al estar en una situación de riesgo y de violencia, pues se justifica. Digo, a lo mejor ahorita, a mis 32, sí ha habido cosas que han cambiado, ¿no? A lo mejor a los 20 que lo aprendido era alguna cosa y ahorita sí se nota que ha cambiado en términos legales muchas cosas. Sí, o sea, incluso yo voy a entrar a la universidad en el 2012 y justamente en ese año fue que se implementó
la nueva ley, o bueno, no la nueva ley, sino la modificación de la ley en la que dice que ya el divorcio es incausado. A mí ya no me dieron las clases de derecho familiar, me lo dieron por cultura general, vaya, pero no me dijeron, tienes que aprender todas las causales y estas son, porque pues ya entró el divorcio incausado. Sí. Entonces sí, hay muchas modificaciones y que se siguen haciendo, que a veces yo les digo, es bien complicado también en la cuestión legal el decir, yo me voy a aprender esto ahora sí porque para mañana ya lo cambiaron. Sí. ¿Y es en constante cambio? O sea, no sé, por ejemplo, ¿tú crees que en 5 años va a seguir cambiando? Ah, claro, sí. O sea, eso no te puedes decir ni siquiera en 5 años, el próximo año... Ah, es muy rápido. Sí, o sea, ya hay muchas modificaciones, hay muchas iniciativas de ley, todas las cuestiones de las marchas y demás que se hacen, o sea... Al final de cuentas, pudiera parecer que no, pero sí se viene visibilizando. Y pues al final de cuentas nosotros como seres humanos evolucionamos, la ley tiene que evolucionar. O sea, a lo mejor había antes leyes que regulaban la circulación de los caballos, ahorita esa ley ya no nos sirve, al menos aquí de nada. Sí. Por el contrario, ahorita ya encontramos leyes cibernéticas. Sí. O sea, en las que nos hacen mención de que, por ejemplo, si se filtran fotografías de nosotros, si se filtra información, si te los teléfonos, que los IP y todo eso, cuando eso te puedo decir que hace 5 años, bueno, ahora sí que desconozco, no quiero echar aquí mentiras, pero hace a lo mejor, no digo si 5 o 10 años no aparecía. Antes nadie te regulaba Facebook, nadie te regulaba el WhatsApp y todo eso. Sí. Ese es un tema también que, digo, en alguna ocasión platicándolo con unos amigos, de ese tanto acceso a la información, por ejemplo, no sé, alguien puede decir, tal persona me está acosando, pero en realidad ya se toman acciones tan rápido que no hay tiempo de saber si es cierto o no, o más bien la víctima toma eso como estandarte y para hacer daño a la otra persona. Y digo, lo platicábamos entre amigos, que había casos en los que sucedía esto. Pues es que ahora sí que hay muchas cuestiones, o sea, porque, por ejemplo, a veces está la idea de que se actúa muy rápido. Ojalá, o sea, qué padre que así fuera, pero no es así, o sea, claro que yo puedo presentar una denuncia y yo que quisiera ya, o sea, ahora sí que tristemente todas las personas que en algún momento presentan una denuncia, dicen yo lo voy a refundir en el bote, en la cárcel, así, y no es así, o sea, y a veces dicen es que no hacen nada, porque pues presentar una denuncia no es todo, o sea, tienes que dar un seguimiento para que en determinado momento la denuncia es una carpeta de investigación que se pretende judicializar es llevarla a juicio. Como mera denuncia, jamás vas a llevarla a juicio. Entonces, por eso es yo la verdad es que tiene poco que también empecé a meter al tema penal. Yo no manejaba la cuestión penal. Yo también decía, es que no pasa nada y así. Pero pues se contempla ahora sí que las dos partes, ¿no? O sea, yo te creo levantándote la denuncia, pero yo tengo que darle el beneficio de la duda al supuesto agresor, porque incluso no se te toma como agresor hasta que se demuestra lo contrario, ¿verdad? Te da el beneficio de la duda para que tú presentes tus argumentos y tus pruebas que puedan acreditar o alegar que realmente pudiste o no cometer ese delito que se te está presentando. Que sí hay cuestiones que son acciones precautorias para poder pues evitar, y que a veces sí, definitivamente y tristemente se abusa de eso, incluso de las denuncias. Que tengo he visto infinidad de casos en que las señoras van y presentan una denuncia por violencia, aunque el señor no les haya hecho nada. ¿Para qué? Para que en materia de familia poderlos fregar por el lado de que no vean a los niños. Entonces, o sea, tristemente también se abusa mucho de todas estas cuestiones, que yo creo que ahí yo siempre les digo, el derecho tiene muchas lagunas, y una de esas lagunitas es que no han sabido cómo actuar para las cuestiones de las falsas denuncias, que sí, también es esa parte de que hay una sanción por falsas declaraciones y pues todo lo que implica, pero pues es meterte a otro juicio y el acreditar que realmente dijiste mentiras, y entonces eso encuentra de nunca acabar, que la mayoría de las personas dicen así déjalo. ¿Por qué? Porque pues la burocracia, ya no hay seguimiento, la justicia y todo eso, pues la verdad es que es muy lento, es muy tardado hacer todos esos procesos. Pero sí se abusa mucho de... Como quiera, bueno, me imagino que es
todos estos cambios, todas estas cosas, este acceso a la información, pues al final de cuentas lo que se busca es mejorar como sociedad. Claro. Y que sean atendidos los casos reales y también los falsos casos que también pues sean atendidos en la justa medida. Uh-huh. Ahorita que mencionabas las maneras en que se atienden a los agresores y a las víctimas en una atención integral, uh-huh. No sé, a lo mejor es mi perspectiva, pero me doy cuenta un poco que se busca mucho cuando ya ocurrió el daño, o se atiende cuando ya ocurrió el daño. Pero por ejemplo, y lo hago la analogía un poquito con la industria, que es donde yo trabajo. En un proceso de manufactura hay una herramienta que se llama AMEF, donde uh-huh. detectamos los modos de falla de ese proceso, cómo puede fallar ese proceso. Uh-huh. Entonces, en la ocurrencia es qué tan frecuente puede ocurrir eso. En la detección es, si yo sé que va a ocurrir una falla, ¿cómo la puedo detectar? Uh-huh. Para que no ocurra. Entonces, trayendo un poquito esto al sistema de violencia, ¿cómo podemos, en lugar de atender cuando ya ocurrió la violencia, o qué es lo que se está haciendo actualmente para detectar y que no ocurra uh-huh. esta violencia? Porque, por ejemplo, entiendo que a lo mejor hay muchas pláticas, hay mucha información que se distribuye, pero continúa. No uh-huh. sé si a lo mejor haya datos en los que sí ha habido disminución. Fíjate que hace poco, hablando con mis compañeras de trabajo, y esa fue una plática entre nosotras, o sea, fue un análisis rápido que no era como que planeado, solo fue como que empezamos a analizar, porque empezamos a revisar como que los expedientes de las usuarias, y entonces decíamos que este año ha habido muchas usuarias que se presentan sin hijos, o sea, y en años anteriores pues llevan 3, 4, 5 hijos, uh-huh. y entonces a veces es más complicado como que el poderlas ayudar, porque parte del apoyo que se les brinda es el empoderamiento, uh-huh. de que pues ellas puedan valerse por sí mismas, de que ellas puedan tener un empoderamiento económico para ellas poder no estar dependiendo económicamente del agresor uh-huh. o de ninguna otra persona. Y entonces decíamos, es más difícil poder darle ese empoderamiento económico a una mujer con 5 niños, porque es como que, híjole, ¿y cómo le haces para que los cuide y demás sí. a una persona que no trae hijos? Y entonces decíamos, sí, pero antes traían adolescentes y traían así y 30 años y ya traía 2 adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y ahorita son señoras que traen bebecitos, señoras que van sin hijos, y entonces decíamos, yo creo que aquí es donde estamos viendo ese cambio, ¿no? Yeah. Porque antes era como que salió de la casa cuando el hijo mayor tenía 15. Y ahorita traen al bebecito, o sea, es como que se detectó antes la violencia. Uh-huh. Claro que lo correcto es que la detecten a lo mejor desde el noviazgo, uh-huh. las red flags que luego le decimos, sí. Pero tristemente y muchas cuestiones que también vemos es que a veces el agresor no se muestra como agresor hasta que ya no están casados, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta que están casados más bien, y entonces es como que, híjole, a veces es complicado porque volvemos a la parte que es el encantador, cuando sí. logra su cometido, voltea la cara y pues ya para cuando acuerdas pues ya tienes un bebé y cómo sí. le haces, ¿no? Pero o sea, sí es algo que nos sorprendimos nosotras mismas, y digo, fue un análisis como que de entre nosotras en una plática, uh-huh. de decir, pues si están saliendo de sus casas a denunciar, a divorciarse o cosas así con bebés, quiere decir que ya no permanecen tanto en la violencia como antes. Sí, o que se dan cuenta y uh-huh. no continúan uh-huh. ahí. Sí. Sí, y yo creo que en esa parte que mencionas de la prevención, siempre yo creo que es algo que coincidimos muchas personas de que no es algo que en lo que piense el gobierno. O sea, no le invierten realmente a la prevención. Ellos ven, como dices, para cuando ya sucedió. Uh-huh. Y parte de la prevención son esas pláticas, pero tristemente muchas personas, entran 50 personas a la plática y 2 te ponen atención. Sí. O 2 se acercan o así, porque también es como que vas a empresas y entonces es como que, híjole, es que están aquí y a mí me interesa, pero si ven que me acerco, ya van a dar por hecho que sufro algún tipo de violencia y ya no se acercan por pena, por vergüenza, y porque volvemos a lo mismo, es un tema tabú. Sí. Entonces, pues yo creo que también es esa parte de que las personas se quiten un poquito el miedo de preguntar, uh-huh. de investigar, de saber, y pues la información de decir, yo sé que esto es violencia y antes no sabía, y entonces poner ese alto. Y entonces, como dices tú, es algo que podemos dialogar, y qué padre si yo te digo, oye, a mí no me gusta que hagas esto porque siento que me estás violentando, y la otra persona diga, discúlpame, ya no lo voy a hacer, porque también yo les digo, estamos muy acostumbradas a decir,
ya, rómpelo, o sea, que está ahí, no, ya no se puede solucionar, divórciate, haz esto, cuando a veces a lo mejor el nivel o sea, claro que cuando ya estás en una tentativa de feminicidio, pues ni cómo, o sea, ya es muy complicado solucionarlo, pero hay veces yo creo que estamos muy a tiempo y también a veces la cultura es, ya, suéltalo, déjalo y demás, cuando pues a veces sí se puede solucionar si las personas tienen la apertura, entonces qué padre que tu pareja te diga, ay, yo no sabía, o no sabía a lo mejor eso era algo que te podía agredir, molestar, incomodar, lo voy a cambiar, y lo hacen. Pero hay gente que, como te decía al inicio, a mí no me gusta que me estés diciendo qué hacer ni cómo hacerlo, y yo no lo voy a cambiar, y así soy, así nací, y así me voy a morir. Y entonces ahí es cuando ya tenemos el problema que dices, oye, pues ya lo intenté, ¿no? Pero yo creo que sí hay maneras de salvar o rescatar a veces las situaciones. Siento que con tanta radicalidad de decir, no, ya te trató mal, ya vete. Y bueno, no normalizarlo, sino, a ver, hay un cierto gap en el que yo sé que la otra persona necesita atención, necesita ayuda, y yo también. Entonces, en ese saber que todas las personas necesitamos mejorar, ayuda en algo, podemos reducir el que tratemos mal a la otra persona en el sentido de atendernos, ¿no? Sí, y es que volvemos a esa parte que decíamos, la repetición de los patrones, de que a lo mejor yo digo, bueno, toda mi infancia, o a lo mejor los agresores, yo toda mi infancia estuve viendo que mi papá golpeaba a mi mamá y es lo que yo conozco, y es lo que yo repito, o es lo que me dijeron que yo hiciera, y entonces yo lo hago. Pero entonces a lo mejor llega alguien que me hace consciente de que está incorrecto, yo lo reconozco, lo acepto, lo cambio, y claro, o sea, qué padre. Pero es esa parte de ser consciente, de aceptar y de tener, o sea, todo esto yo siempre les digo, no se puede hablar sin meter la psicología de a fuercita. Y entramos también en la parte de la inteligencia emocional. O sea, yo te puedo decir, pero también hay que saber, porque a lo mejor yo te digo, no me gusta esto y esto y esto de ti, y la persona dice, ok, pero entonces, ok, pero... Y entonces, no, porque yo nada más te quiero decir que no me gusta de ti, pero no quiero que me digas. Y entonces ahí entran los conflictos. A lo mejor la otra persona, la agresora, que le podemos llamar, sí tiene la apertura en su momento de hacer sus cambios, pero entonces la otra persona dice, bueno, pues es que sí, yo reconozco que soy bien explosivo, pero es que tú nada más me estás dice, no, es que yo así soy. No, pues entonces, o sea, es de dos. Entonces, es muy difícil, es muy complicado, pero no es imposible. Sí, y temas bien amplios que, o sea, son puntos muy específicos a tratar. Me imagino que no se puede generalizar todo. Cada caso es distinto, cada caso es especial y cada caso se atiende de alguna manera. No sé, digo, me voy a adelantar un poquito, pero que vamos a hablar un poquito de la educación. Yo creo que sí puede mejorar el que las personas crezcan con una salud emocional mejor, claro. si desde la primaria vemos eso, porque a nosotros nos tocó. Veíamos solamente matemáticas, español, materias que para mi gusto son buenas. Yo no quitaría las matemáticas, pero sí agregaría salud emocional, todas estas materias o pláticas que nunca se han llevado desde la primaria. Y yo creo que nosotros como generación también crecimos con esa parte de minimizar mucho las emociones, ¿no? O sea, de decir, es que ¿por qué lloras? O sea, no es para tanto, y que no sé qué, cuando para mí es el fin del mundo. O sea, por ejemplo, yo me reía la vez pasada de mi sobrinita tiene 5 años, y ella lloraba y decía, hoy es el peor día de mi vida, pero así en dramática, ¿no? Y yo, ¿qué por qué? ¿Qué te pasó? Porque hay una cucaracha, o sea, y es como que, pues claro, o sea, tú en tu mente de adulto de 20 o 30 años que estás en crisis, que con cuestiones emocionales, con cuestión laboral, pues una cucaracha, o sea, písala ya, pero ella en su mente de 5 años es el peor día de su vida, o sea, y no lo magnificamos de esa manera, y entonces... Y o sea, yo aprendo mucho así con mi sobrina, o sea, de que la veo, y la vez pasada estaba enojada, y le digo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojada? Es que estoy muy molesta. Y entonces yo me reflejo mucho, y yo digo, es que yo de niña ni de chiste yo iba a decir estoy molesta, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿por qué estás molesta? No sé, solamente estoy molesta. O sea, no sé por qué, pero estoy muy molesta y no quiero que me hables. Entonces yo digo, qué padre, o sea, es algo que yo digo, no cualquiera, o sea, incluso como adultos ahorita te preguntas, ¿estás enojado? No.
¿qué tienes? Sí, nada. sí, O sea, y estamos muy acostumbrados a eso. Y qué padre que mi sobrinita de 5 años, a sus 5 años, pueda decir, no sé por qué estoy molesta, pero estoy molesta y no quiero que me hables. Y 10 minutos después, ya se me pasó, ya háblame. O sea, qué padre, porque es comunicación, es expresión, o sea, y estoy explicando todo eso que yo creo que si nosotros como adultos lo aplicáramos, otra cosa sería totalmente. Sí, yo no lo había pensado hasta ahorita que lo dices, no recuerdo algún momento en el que yo haya mencionado así, me siento enojado, ni a lo mejor ni siquiera, o esa facilidad de expresar me siento feliz. Exacto. A lo mejor sí me sentía feliz, pero no tenía la facilidad de expresarlo, ¿no? Sí. Y como dices ahorita, ya haciendo esa comparación de generaciones, dices, pues sí es cierto, o sea, qué bueno que ahorita sí los más pequeños lo empiezan a mostrar. Sí, o sea, y que realmente también se está viendo un poquito más el normalizar la terapia, el decir, oye, pues es tu salud mental, y el trabajar, el hacer introspección y trabajar en tu propia mentalidad, ¿no? O sea, y tu salud, que a veces dicen, la salud mental es tan importante como la salud física. Tú te enfermas e inmediatamente buscas un doctor. Sí. Pero te sientes mal emocionalmente y no buscas un psicólogo. Sí. Son pero cruzadas. a veces por lo mismo, que no sabemos ni qué hacer, o por el tabú de, no estoy loco. Sí. Y y yo digo porque sí, como quiera cuesta, bueno, al menos por el pensamiento de nuestra generación, cuesta aceptar, ir a un psicólogo. Pero una vez que lo haces, la verdad es que sí es muy sanador, ¿no? Claro. Sí, claro que hay cambios positivos. Sí, y yo creo que la excusa más frecuente que yo he escuchado de decir no voy a terapia es ¿cómo le voy a contar mis problemas a un desconocido? Sí. O sea, pero pues es exactamente lo mismo que un doctor, ¿no? Le enseñas hasta lo que no al doctor, pero está trabajando, o sea, en cuestión profesional y no anda con morbo viendo otra cosa que no. Y exactamente el psicólogo, ¿no? O sea, pues le cuentas a lo mejor todo el chismecito, pero pues es su trabajo y él lo ve con esa normalidad. Sí. O sea, por ejemplo, mi papá me da mucha risa porque a veces me pregunta de mi trabajo. Y papá se enoja, o sea, se enoja así de que, ¿cómo es posible que hagan esto? Y que no sé qué, a veces estamos comiendo y de verdad deja de comer porque se enoja. Yo no podía ir a trabajar, yo no sé cómo lo haces. Y yo así que, pues es que es mi trabajo, o sea, y ya lo veo con normalidad, o sea, ¿y a poco les ves la cara a los hijos de eso no sé qué? Y pues sí, a veces los tengo que ver en las audiencias y así. No, es que yo no podría, yo, pues es que ya lo ves con esa normalidad y con esa parte de también lo que mencionaba, no eres 100% víctima. O sea, a la hora del juicio luego te voltean las cosas. Y también. Sí. Tú que ves todos estos casos, me imagino que de alguna manera, no sé si sea la manera correcta de decirlo, pero tienes que depurar, o sea, todo eso que absorbes, ¿no? De ver todos este tipo de casos. Sí hay para ustedes también, Ahorita, bueno, anteriormente, trabajaba yo en gobierno, teníamos tipo, les llaman contenciones, pero era a manera grupal. Nos juntaban como que todos los empleados y era como que una sesión así, tipo Alcohólicos Anónimos y así de que, hola, soy Ale, soy abogada, y te preguntaban así cuestiones que sí sacabas un poquito como que ese estrés, ¿no? ¿Qué es lo que más te estresa? ¿Qué es lo que no te gusta? Y demás. Actualmente, en mi trabajo actual, está más padre porque la contención no es grupal, es personal. Y entonces, yo tengo terapia, yo voy a loquero 2 veces al mes, o sea, una vez cada 15 días. Y pues precisamente es para esa cuestión emocional. Sí. Porque, o sea, yo les digo, yo ahorita yo lo veo muy normal y son pocos los casos en que yo puedo decir me pesó emocionalmente hablando, porque a veces aunque no quieras tú te espejeas con la víctima y entonces ves cosas que dices, chin, o sea, yo ya viví eso, ¿no? O sea, o te empiezan a contar la historia y es como que, híjole, o yo lo estoy viviendo ahorita o cosas así que sí te afectan. Y yo creo que, yo siempre les digo, mi trauma más grande es yo tenía, ahora sí que en atención a víctimas como 2 meses. O sea, yo no había yo no tenía experiencia fuerte en ese ámbito y me tocó reventar un anexo femenil por cuestión de
una denuncia que presentaron por torturas. Uh-huh. Y entonces entramos y el ver a las chicas ahí, o sea, que literalmente se tiraban al piso y te abrazaban las piernas de ayúdame, por favor, y de que cuando nos empiezan a narrar las torturas y empezar a ver todo, las marcas, las condiciones en las que vivían. Ese día yo les digo de que no, o sea, yo realmente cuento mi vida de ese día adelante porque sí cambió demasiado mi perspectiva en muchas cosas. Y ese día yo llegué a mi casa como a las 3:30 de la mañana, más o menos fue cuando salimos del MP, y yo llegué llorando, así, destrozada. Yo no podía ni hablar de explicarle a mi mamá todo lo que había visto yo ese día. Pero, o sea, son esas cuestiones de que dices, híjole, o sea, yo iba bien normal a trabajar, yo jamás me imaginé que me iba a topar con eso, y es como que vete, yo qué hago, que no sé qué, sí. Y no sabes, a veces, yo les digo, a veces es difícil lidiar con tus propias emociones, como para lidiar con las emociones de otros. Y yo creo que eso es algo que siempre les digo de que a mí me pesa mucho de mi trabajo, que yo no sé cómo lidiar con las emociones de las señoras. O sea, yo te doy tu asesoría, pero yo no te sé qué decir para calmarte y por eso te decía hace ratito antes de empezar, o sea, ya soy psicóloga, porque pues tienes que tomar ciertas tácticas psicológicas para trabajar las emociones de la otra persona y para controlar tu emoción en ese momento, porque somos humanos, ¿no? Sí. Y a lo mejor ver quebrada a la señora, puede ser que a lo mejor a cierta persona no le afecte, pero a lo mejor en determinado momento te espejeas o lo visualizas como alguien, como, o sea, dices, si fuera mi hermana, si fuera mi mamá, sí. O sea, y entonces sí a veces sí te pega, sí, o sea, sí. Entonces sí tienes que saber también cómo manejar todo eso. Sí, no, son experiencias muy, muy fuertes. La verdad yo no ni me lo imagino, yo soy completamente de otra área, entonces todo lo que tenga que ver con relaciones humanas es un poquito complicado porque yo trabajo con máquinas, entonces la máquina no llora, la máquina sí. No te dice nada. Tira aceite. Sí, o sea, son cosas muy, muy, muy distintas, entonces el lidiar con las emociones de las personas yo creo que es un trabajo muy complicado, pero al mismo tiempo también son personas especializadas las que lo tienen que hacer. Sí, o sea, te digo, y nos dan muchísimos cursos, y aplica también, te digo, la terapia, porque al final de cuentas, pues son cosas que también hablas, ¿no? Ahí en terapia, que es como que, híjole, pues me topé con esto y no me lo esperaba, y fue como que no supe cómo reaccionar, y pues a lo mejor ya el mismo psicólogo también te da como que sus propios tips, pero a veces, o sea, cuando eres súper nuevo, es de híjole, y es como los doctores, ¿no? Sí. También de que, ay, pues ya el primer paciente que se te muere, ¿y cómo le dices a la familia, sí. ¿No? Y sin llorar y no sé qué, entonces, sí, yo sí les digo, sí es cierto eso que te endurece mucho la profesión y en lo que te dedicas, porque pues me dice una amiga, es que ¿cómo vas a pelear a los juzgados sin llorar? Sí, o sea, porque dice mi amiga, yo siempre me peleo y lloro, o sea, yo ¿cómo vas a los juzgados y hablas sin llorar? Y yo, pues no, o sea, pues es que volvemos a la parte de tu personalidad con tu carrera, sí. ¿No? Pero al final de cuentas hay veces que, híjoles, así sí pesa ver la situación, o cuando ves el otro lado, porque a veces no siempre te toca estar del lado de los buenos. También del lado del agresor. No, y como te digo, a veces la víctima, que la que tú llevas como víctima, también se convierte en agresora o en agresor. Y entonces ya cuando ves la realidad y que te topas con lo que estás defendiendo, es de que chin, ¿y ahora qué hago? Sí. Eso es algo muy, muy chusco. Esa, que me tocó. En esa audiencia no la llevé yo a cabo, yo iba a observar. Y entonces, está la señora de un lado, está el señor del otro lado, y le dice, la juez, pues, como parte del protocolo para llevar a cabo una audiencia en materia penal, es que les narran los hechos, ¿no? Y entonces, la juez le dice, empezó como que a hacer una plática muy amena, entre comillas, y le dice, señor, usted golpeó a la señora, y le hizo esto, y esto, y esto, y esto, ¿sí o no? Y el señor así muy sincero, sí lo hice. Ah, ok. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque primero ella me golpeó con un tubo. Y entonces voltea a la juez con la señora y le dice, señora, ¿sí es cierto que le pegó a su esposo con un tubo? Y la señora, sí. ¿Por qué? Pues porque no encontró otra cosa. No. O sea, y la señora sí, que sí le pegué. Y y entonces como que chino, o sea, pues,
ahora sí que él estaba como que respondiendo a otra agresión, ¿no? Entonces, digo, ya las señoras o los señores te cuentan una versión que a la mera hora es otra versión totalmente diferente. O sea, en la escuela siempre nos decían, tu peor enemigo no es ni el abogado contrario, ni la defensa, ni el agresor o la persona que tengas contrario. El peor enemigo de un abogado es su propio cliente. Su propio cliente. Sí, porque te voltean todo. Para terminar, ahorita estás trabajando en, ¿cómo se llama? ¿Instituto de la Mujer? No, anteriormente trabajaba en el Instituto Coahuilense de las Mujeres, que actualmente, si mal no estoy, con todo el cambio de gobierno ya se convirtió en Secretaría de las Mujeres, que está ahí en Centro de Gobierno. Pero actualmente estoy trabajando en Nuevas Opciones de Vida C. Que también básicamente trabajamos con lo mismo, son mujeres víctimas de violencia. Y bueno, ¿algún mensaje tanto para las personas que a lo mejor detectemos que alguien está viviendo violencia o las personas que están viviendo violencia, algún mensaje para ellos, no sé, que la cultura de la denuncia, algún mensaje para ellos que pueden estar viendo? Sí, pues yo creo que, como mencionaba hace ratito, definitivamente la denuncia es muy importante. O sea, muchas de las veces lo minimizamos, que porque a lo mejor no pasa nada, que no va a servir de nada, que no hay justicia. Pero es como te digo, es importante informarse, ¿no? El proceso no es denuncio y ya ahí lo dejo, o sea, tienes que dar un seguimiento. Y pues al final de cuentas, aunque no des un seguimiento, es importante que ya generas pues un antecedente, ¿no? Y si esa persona en algún momento te hace algo más grave o le hace algo más grave a otra persona, pues está ese antecedente. Entonces yo creo que siempre es importante denunciar, que sí es complicado por el sistema, porque a lo mejor a veces los MP son muy complicados de carácter, pero no dejarlo de lado. Y si están en una situación de violencia, como luego dicen ahí en la tele, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, o sea, y no te calles, o sea, es bien difícil lidiar con eso, pero es más difícil hacerlo sola o solo, porque también, no podemos generalizar que solamente las mujeres sufren violencia. Entonces, pues también el acercarse a instituciones, porque muchas de las excusas también a veces es un abogado es muy caro, un psicólogo es muy caro, cuando realmente el gobierno nos ofrece muchas, y no solamente el gobierno, ¿verdad? Muchas dependencias, muchas instituciones, asociaciones, fundaciones, que a lo mejor no gratuito, pero hacia un bajo costo, o a lo mejor sí totalmente gratuito. Entonces hay servicios, en los cuales sí se pueden informar y solicitar para apoyarte en la situación que sea que se esté viviendo. Pues muchas gracias, Ale, por toda esta información, por esta plática, que la verdad yo creo que entre más espacios como estos haya para que las personas se informen, obviamente, bueno, no es lo mismo ir a la escuela que informarse en un podcast, pero al final de cuentas la información es útil para que sepan a dónde dirigirse. Y pues te agradezco por este tiempo, por esta oportunidad que te diste de poder platicar. Y pues gracias por invitarme, pues aquí estamos. Gracias.